Doctor, hola, se quitó la pantalla y el micrófono se te apagó. Hola, Hola, creo que fue por lo de la doctor, grabación. se quitó la pantalla. Ya, Ahora sí, ¿sí se ve la pantalla? ahora sí. Listo. Entonces, Sí, estamos viendo. listo, sí es como una búsqueda en PubMed. Entonces, acá cuando uno busca rápidamente, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, tenemos 313.000 resultados. Cuando uno busca sobre ACV hay 516.000 resultados. Cuando buscamos como cáncer hay 5.547.000 resultados. Toda esa información es imposible de leer por una persona. Entonces, realmente uno se pregunta cuánto de esa información es realmente útil para nuestro contexto o nos permite actualizarnos. Entonces, ahí es donde entra como tal la epidemiología. Tenemos, por ejemplo, este artículo que es de ya hace rato, pero me parece que sigue vigente, que es de hace 21 años, que habla como la mayoría de lo publicado realmente es falso o tiene errores. Entonces, realmente la epidemiología nos sirve para hacer una lectura crítica de lo que leemos. Entonces, principalmente para ahí va como tal la charla, enfocada en realmente si interpretamos adecuadamente lo que día a día leemos y lo que día a día hacemos. Entonces, ¿por qué la mayoría es falsa o la mayoría tiene errores? Gran número de las asociaciones probadas no se realiza selección previa. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces encontramos o buscamos variables que realmente no tienen plausibilidad clínica, no tienen plausibilidad biológica y realmente no están asociadas al desenlace que estoy buscando. Cuando yo evalúo múltiples asociaciones a la vez, es muy probable que por lo menos una me dé, es decir, que caiga en un error tipo 1. Entonces, la mayoría, como tal de lo reportado, puede que caiga en ese error, en buscar asociaciones que realmente no tienen una correlación real. Lo otro es que podemos crear una flexibilidad en el diseño y en el análisis. Es decir, que modifiquemos el protocolo, que lo ideal es seguir ese protocolo, que notifiquemos selectivamente los resultados y que haya manipulación de datos. ¿Por qué? Porque todos cuando hacemos investigación intentamos que nuestra, como tal, variable de estadísticamente significativo, que sea un reporte de casos que se ha publicado en una revista de alto impacto, pero muchas veces no reportamos a cabalidad todo, sino más que todo lo positivo o lo que genere como tal un impacto. ¿Y qué puede generar eso? Que no estemos reportando las cosas negativas o las cosas que no tengan asociación y eso se va a seguir investigando y es, digamos, una pérdida tanto de tiempo como de dinero. Entonces, realmente muchas veces hacemos una notificación selectiva, solamente lo positivo, o incluso podemos llegar a manipular datos y es algo que se ha visto durante la historia de investigación que ha sido repetitivo. También puede haber intereses financieros, algunos prejuicios. Eso lo podemos ver que hay desigualdad con respecto a lo que se estudia, digamos, a nivel sociodemográfico, a nivel de identidad de género y demás. Entonces, hay mucha población que realmente no son estudiadas, puede ser por prejuicios o por intereses financieros. Por su parte, por otra parte, hay campos de investigación que son muy altamente competitivos y lo vimos durante el COVID. Digamos, muchas de las compañías farmacéuticas iban en busca de una vacuna. Eso lo que va a hacer es búsqueda de resultados rápidos que intenten ser positivos, que puede que no tenga el rigor metodológico como uno esperaría, con una investigación un poco más lenta y estructurada. Y muchas veces nos basamos erróneamente solamente en el valor de P. Y pues digamos es un error porque digamos debemos ir más allá, como comentaba en el primer punto, de que tenga plausibilidad clínica o plausibilidad biológica. Hay algunas banderas rojas como tal que podríamos encontrar en algunos estudios sin querer o sin intención. Por ejemplo, no hay evidencia para apoyar. Esto quiere decir que falta evidencia o que realmente no funciona. Otro que podemos encontrar es que no tiene ningún efecto. ¿Será que esto se ha comprobado o no hay pruebas claras? O solo se mencionan estudios que respaldan la falta de efecto. Eso es un sesgo de publicación, simplemente publicar lo positivo o lo negativo. Entonces, idealmente, la investigación debe ser justa y equitativa, reportar todo y en lo posible con rigor. Entonces, ahí es donde entra la medicina basada en evidencia. ¿Qué va a hacer? Su objetivo es mejorar la comprensión y el uso de la literatura publicada para optimizar la atención clínica. Eso se basa en pensamiento clínico, razonamiento estadístico, evaluación continua. Sin embargo, hay que reconocer que la evidencia tiene limitaciones por sí solo
y hay que siempre tener en cuenta las preferencias y condiciones del paciente. Entonces, la tríada principal de la medicina basada en evidencia va a ser la experticia clínica. Ella en ningún momento va a desplazar los sabores previos o la experiencia clínica, sino que la va a complementar. Lo otro es buscar la mejor evidencia disponible. Si la mejor evidencia disponible, un estudio de cohorte, una serie de casos, esa es la mejor evidencia disponible. No debemos esperar a tener una revisión sistemática o un ensayo clínico para tomar decisiones en los pacientes. Y lo otro que me parece muy importante son las preferencias y valores del paciente y el contexto. Puede que todos sabemos que los GLP-1 son muy buenos, probablemente José ya le ha hablado sobre los GLP-1 en múltiples ocasiones, sin embargo, sabemos que puede que en ciertas condiciones no sea el mejor para los pacientes por algunas cosas de condiciones, preferencias e incluso del sistema de salud. Entonces, el mejor medicamento puede que sea el que se le brinda al paciente y el que se pueda permanecer en el tiempo. Entonces, aquí tiene la medicina basada en evidencia. Es lo mejor que tengamos para ofrecer a nuestro paciente basado en ese contexto del paciente. Entonces, la evidencia nunca determina las decisiones, siempre es evidencia en el contexto, que es lo que acaba de comentar. Y acá tenemos un aspecto, es que la ausencia de evidencia no significa evidencia-ausencia. Es una frase de Carl Sagan, pero básicamente quiere decir, yo no tengo o no necesito un ensayo clínico, una revisión sistemática que me diga que para cruzar la calle yo tengo que mirar a ambos lados. Simplemente por lógica se sabe que eso, si no lo hago, voy a tener mayor probabilidad de tener un accidente de tránsito como peatón. Entonces hay muchas cosas que por razonamiento clínico y puede que evidencia la podamos sacar y no necesitamos siempre que sean revisiones sistemáticas o lo que sería ensayos clínicos. No todo se puede contestar por razones éticas o por razones simplemente de limitaciones en cuanto al estudio para contestarse con ese tipo de estudio. Entonces, todo debe ser dependiendo de la pregunta que me haga. Entonces, la mejor evidencia disponible, nuevamente, reafirmando eso. Entonces, ¿cómo tomo las decisiones? Un equilibrio entre riesgo-beneficio que ya sabemos, lo que sería la mejor evidencia disponible o la cualidad de esa evidencia, los recursos disponibles en cuanto a equidad de nuestro sistema, por ejemplo, puede que el mejor medicamento, la mejor terapia, sea una terapia que el sistema de salud no la puede soportar y el hecho de yo invertirlo puede desplazar tal vez al tratamiento de algunas entidades que son más prevalentes, más incidentes e incluso que pueden llevar a un mayor afectación en la calidad de vida a un mayor número de pacientes. Entonces, siempre es tener en cuenta ese principio de la equidad y, como comentaba, los valores y preferencias del paciente. Eso sobre más que todo, que es importante la medicina basada en evidencia, para que nos quedemos el chip de que todo es revisión sistemática, muchas preguntas pueden contestarse con otros tipos de estudios, si una revisión sistemática siempre está en el top, si esa revisión sistemática se hace a base o con base, perdón, de estudios que tienen una mala metodología, puede que esa revisión sistemática no tenga una calidad suficiente. Entonces, sobre recomendaciones a la hora de hacer evidencia, hacer investigación, tenemos que siempre buscar una búsqueda exhaustiva de la literatura. Eso nos va a poder definir de forma transparente y de forma que pueda aplicarse, es decir, no inventarse conceptos, definir adecuadamente, no definir como no ha sido definido en otros, en la literatura. Y lo otro es que buscar la transparencia y estructura metodológica, que sea clara, objetiva y que yo lo pueda reproducir en el tiempo. Lo otro es la imparcialidad en la revisión. ¿Qué quiere decir eso? Como comenté, reportar tanto lo positivo como lo negativo, tanto en el análisis, en la presentación de resultados y en la discusión. E idealmente tenemos una lista de chequeo para cada tipo de estudio que nos permiten garantizar una adecuada validez interna, que sea estructuralmente adecuado a la metodología. Por ejemplo, para los estudios de cohorte, los casos y controles y los estudios transversales tenemos la lista de chequeo de STROP. Para los ensayos clínicos tenemos CONSORT, para la revisión sistemática tenemos PRISMA, para las pruebas diagnósticas tenemos STAR, para los ensayos no aleatorizados, o sea, los pseudo experimentales tenemos TREND, y para reporte de casos tenemos la guía SCARE. Entonces, lo ideal es, eso nos permite, durante la escritura de los manuscritos, hacer una adecuada investigación. Esto no es lo mismo cuando llego a la literatura o cuando leo la literatura, cuando hago un análisis crítico. Ahí utilizo otros tipos de listas que tenemos, por ejemplo, CASPES, o tenemos, por ejemplo, la guía de JAMA, o tenemos la guía de la JBL. Entonces, más como recomendaciones generales a la hora de la escritura. Ahora, ya entrando a lo que serían las claves o lo importante, la parte práctica, vamos a hablar sobre tipos de estudios.
¿Hasta ahora alguno tiene alguna inquietud, duda al respecto? ¿Todo claro? ¿Algún comentario? ¿Apreciación? Listo. Entonces, continuemos. Entonces, sobre tipo de estudios, básicamente tenemos dos grandes tipos de estudios: la epidemiología descriptiva, que nos permite generar hipótesis, lo que sería reporte de casos, que son esos casos raros, esas entidades que son poco prevalentes o poco incidentes, o variantes poco comunes de algunas entidades, la serie de casos que intenta reunir un mayor número de casos, cómo se trató, qué características tenía, y los estudios transversales ya ahí ganando un poco más de peso, una caracterización un poco más amplia, un mayor número de pacientes, y usualmente puede tener un grupo comparador. Los estudios ecológicos, por su parte, esto es la unidad de análisis, o sea, la persona que estoy estudiando no va a ser el individuo, sino como tal va a ser la población en general. Lo que buscan es estudiar a nivel poblacional, comparar ciudades o como tal una población. La epidemiología analítica, por su parte, lo que hace es comparar dos grupos. Usualmente tenemos un grupo que tiene la exposición, un grupo que puede ser el caso, y un grupo que controla, un grupo que puede no tener la exposición. Acá también pueden estar los estudios transversales, que como tal lo miran en un momento determinado. Esta epidemiología analítica también se va a dividir en lo que serían los estudios observacionales, que como su nombre lo indican, solo van a generar observación, no generan o no hay ninguna intervención como tal por el investigador, es decir, no le estoy dando algún medicamento, simplemente observando cómo se presentan los fenómenos en salud. Y los estudios experimentales, por su parte, ya estoy generando una intervención. Los estudios de cohorte, diferente al estudio de cohorte transversal, los estudios de cohorte, lo que hace es que coja al paciente en un basal, que va a tener un paciente con la exposición y un paciente sin la exposición, y yo lo voy a seguir en el tiempo para ver si desarrolla el desenlace que me interesa. En este caso puede ser uno o varios desenlaces. Esa es como la diferencia principal, pero siempre va a ser idealmente una sola exposición. Estos estudios me permiten, como tal, tener un riesgo, ya que el paciente va a tener un basal que va a estar idealmente sano. Por su parte, el estudio de casos y controles, en esto yo parto del de ya tener el desenlace o ya tener esa variable que estoy estudiando, que puede ser positiva o puede ser negativa, y tengo un grupo comparador que no tiene el desenlace, que llamamos control. En ese caso, yo usualmente me voy hacia atrás y miro si tiene o si tuvo la exposición. Ese sería como tal el funcionamiento del estudio de casos y controles. Van a haber otras variantes, los estudios caso-control, o digamos, casos y control en la unidad de una corte, o lo que el mismo paciente sirve de caso y sirve de control. Esos son un poco más raros, pero también existen. Y en cambio, los estudios experimentales, que como comenté, van a ser como tal una intervención, serían los ensayos clínicos aleatorizados, que eso van a ser como un estudio de cohorte, pero en donde yo ya manipulo la intervención, manipulo esa exposición. Ahora, por ejemplo, vamos a poner en práctica, ¿qué tipo de estudio es? El índice leucoglucémico alto es un factor predictor de complicaciones y mortalidad intrahospitalaria en pacientes con diabetes e infarto agudo de miocardio. Eso como tal la pregunta clínica. La unidad de análisis de este estudio son los pacientes con infarto agudo de miocardio que consultaron desde julio de 2021 hasta diciembre de 2024. A partir de estos registros de historia clínica se reconstruyó el seguimiento hospitalario hasta que el paciente tuvo el egreso por alta hospitalaria o por muerte. ¿Qué tipo de estudio sería ese? ¿Qué opinan? ¿Alguno que quiera opinar? Abrir el micrófono un momento. Pues pareciera que es un estudio observacional. ¿Es un estudio Y observacional? pues pareciera que es una imagen estática pues en el tiempo. Pues podría ser un estudio transversal. Podría ser una posibilidad por cómo lo describen, pero aquí hay una parte muy importante, que es esto. A partir de estos registros se reconstruyó el seguimiento. O sea, sin embargo, es de forma retrospectiva, porque ya estamos en 2026. Lo que se hizo fue cobrar estos pacientes y reconstruir el seguimiento. Ahí seguiría siendo transversal, si yo reconstruyo el seguimiento hasta se le dé egreso o hasta que muera. Seguiría siendo transversal en ese caso. Creería que no. En ese caso cambiaría. Ahí sería más, si bien es un estudio observacional, si un estudio de cohorte.
¿Por qué puse este ejemplo? Porque no todas las cohortes son prospectivas. ¿Qué quiere decir prospectivo? Que yo estoy en ese momento, estoy como examinador y voy recolectando los datos como una fuente primaria. Fuente primaria es que yo como investigador voy recolectando la información. En este caso, un estudio de cohorte, pero no prospectivo, sino un estudio retrospectivo. Yo voy a tener un grupo comparador, un grupo con la exposición, que va a ser ese índice alto, y un grupo que no tiene la exposición, que puede ser con un índice normal o incluso bajo. Y yo posteriormente reconstruyo esa cohorte hasta que tenga el desenlace, que en este caso es muerte, o las complicaciones. Entonces, este es un ejemplo de una cohorte retrospectiva. ¿Listo? ¿Por qué es importante la identificación del tipo de estudio? Porque según el tipo de estudio, la medida de asociación que se va a utilizar puede ser una o puede ser otra. Entonces es importante reconocer qué tipo de estudio. Eso tanto durante la escritura como durante la lectura crítica como tal de la evidencia. Entonces un estudio de cohorte retrospectivo. Ahora, ¿cuándo utilizo cada uno? Usualmente, casos y controles sirven muy bien para enfermedades raras. ¿Por qué? Porque de esta forma ya tengo el desenlace y puedo tener un comparador y de esta forma ir hacia atrás. También me sirve para buscar qué factores están asociados. Usualmente, esos estudios que ustedes vean, factores asociados de tal, usualmente son casos y controles o pueden ser estudios de corte transversal. Casos y controles tiene esa ventaja, son un poco más rápido de hacer, incluso un poco más barato, y el análisis suele ser de forma retrospectiva. Es decir, uno hace como el seguimiento, pero hacia atrás. Ese es como tal los casos y controles. Sirven muy bien para brotes. Por ejemplo, digamos, tengo un brote de una enfermedad diarreica aguda, yo por medio de los casos y controles podría incluso saber probablemente qué alimento está asociado. Ahora, los estudios de cohorte, por su parte, sirven muy bien para exposiciones raras, de que puedo tener paciente que está expuesto y el paciente que no está expuesto, y a ir viendo cómo van apareciendo los diferentes tipos de desenlace. Un problema de los estudios de cohorte es el costo y en este puedo presentar pérdida de seguimiento, que es que los pacientes se salgan de esa cohorte. Entonces, usualmente las cohortes clásicas como Framingham son estudios que son en poblaciones un poco cerradas, usualmente han sido históricamente realizados en profesionales de la salud, ya que pueden, digamos, garantizar un poco más de adherencia durante el seguimiento de forma clásica. Por su parte, el estudio transversal que se mencionó, básicamente es una fotografía en este momento dado. Me permite ver la prevalencia, el estado actual, pero no me permite garantizar una temporalidad. ¿Será que fue primero la exposición? ¿Será que fue primero el desenlace? Entonces, esa es una limitación de estudios transversales, aunque pueden ser útiles también para buscar factores asociados. Y los experimentales, que son como el gold estándar, que a uno le gustaría hacer en la mayoría de las preguntas clínicas, ellos me pueden garantizar un poco más de evidencia causalidad, porque yo les modifico la intervención, le controlo la intervención y puedo hacer un seguimiento un poco más estricto. ¿Cuál es el problema? Usualmente el costo y también que puede que haya pérdida de seguimiento. Ahora, una pregunta con respecto a los casos y controles que le podrían hacer o que uno puede caer el error es cómo selecciono los controles. Y es una parte muy importante. Por ejemplo, si yo cojo los casos eh, de un lugar de referencia, digamos, mencionemos, no sé, Armédica, que van a llegar ciertos pacientes con un nivel de complejidad un poco mayor o un poco de dificultad, usualmente de patología reumatológica, yo tengo que garantizar que los controles sean lo más parecido posible a esos casos, excepto que no tengan como tal el desenlace. Un error es que buscan los casos en un tercer nivel de complejidad y buscan los controles en un nivel de primer nivel de complejidad. Esos casos no se van a parecer a los controles. La diferencia va a ser en no tener el desenlace para poder hacer la comparación. Lo ideal es que si el control tuviese el desenlace, yo lo podría haber captado como un caso. Y al revés, si el caso no tuviera el desenlace, yo podía captarlo como un control. Ese sería como el ideal durante los casos y controles, que algo que a veces no lo mencionan y uno puede llevar a ese error. Entonces, lo más parecido posible, con la excepción del desenlace. Ahora, con lo que respecto a medida de asociación, tenemos diferentes medidas de asociación
según el tipo de estudio. Acá tenemos lo que serían los ensayos clínicos, los cuasi experimentales, que usualmente no se realiza aleatorización. Tenemos los observacionales, que tenemos los estudios de cohorte, los casos y controles, los cortes transversales, los estudios ecológicos y lo que serían los reportes de casos. Usualmente los experimentales yo puedo hacer diferentes, como tal medida de asociación, la más importante van a ser RR, lo que sería HR, y usualmente el número necesario a tratar, como lo que uno ve más a menudo. En el estudio de cohorte usualmente se puede hacer RR, lo que sería HR, y se puede hacer lo que sería también el número necesario a tratar. Realmente los estudios de cohorte son muy parecidos a los ensayos clínicos, con la excepción de que uno es observacional y el otro experimental. Por su parte, los casos y controles, usualmente la medida más relevante va a ser los OR. En lo que serían los estudios de cohorte transversal, usualmente también puedo hacer lo que sería OR o puedo hacer lo que sería RP, que es la razón de prevalencia. Los estudios ecológicos realmente puedo generar como comparaciones entre lo que serían las razones, pero realmente no son buenos para garantizar causalidad. Y los estudios de reporte de casos, la serie de casos, realmente no es aplicable media asociación porque yo lo único que hago es caracterizar esa población. Ahora, esto es muy importante en epidemiología, que es la tablita 2x2 clásica. Usualmente tenemos la variable de desenlace o la variable dependiente, que va a ser Y, que usualmente se coloca en la columna. Coloco si tiene el desenlace y por el otro lado tengo si no tiene el desenlace. Y usualmente la exposición, la variable independiente, va a estar como fill, que va a estar si está presente la exposición y si está ausente. Eso es muy importante porque cuando yo voy a interpretar, yo tengo que tener en cuenta cómo es la lectura, si yo estoy haciendo la interpretación como fila o si estoy haciendo la interpretación como columna, tanto en el cálculo como en la interpretación. Ahora, algo que también uno puede caer en error es cómo interpretar los intervalos de confianza. ¿Cuál es la lógica detrás? Por ejemplo, se considera evaluar un nuevo antihipertensivo en 120 pacientes con hipertensión arterial luego de 3 meses de uso. La reducción promedio de esta presión sistólica es de -10. El intervalo de confianza fue del 95%, siendo de -14 a -6, con una P que, si podemos ver, es estadísticamente significativa. ¿Alguien quiere intentar la interpretación de este intervalo de confianza? ¿Cómo la interpretaría? Muchos estudios lo pueden colocar así, o incluso cuando uno está haciendo la escritura de un manuscrito. ¿Cómo harían la lectura de eso? Pues la lectura se podría hacer como, si bien el promedio son 10 miligramos, podemos decir con seguridad que el 95% de los pacientes van a estar entre -14 y -6 miligramos. Sí. De verdad. En promedio va a ser este, -10. En el mejor de los casos, esa reducción puede ser de -14 y en el peor de los casos, esa reducción puede ser de -6. ¿Listo? Entonces, el intervalo de confianza indica que si se repitiera el muestreo muchas veces y se construyera un intervalo en cada muestra, aproximadamente el 95% de esos intervalos contendría el valor verdadero del parámetro poblacional. Nosotros siempre, usualmente, tomamos una muestra que intentamos replicar de la población de origen, que sea representativo. Entonces, los intervalos de confianza nos intentan garantizar, como su nombre indica, cierta confianza de el valor real donde se va a situar. Y el valor de P, que nos dice de menor a 0.05, lo que nos indica la probabilidad de que se dé por el azar. En este caso, lo que uno busca es que esa probabilidad de que esa asociación o esa diferencia o esa reducción sea por el azar sea menos del 5%. Uno nunca tiene certeza, de ahí viene la confianza, uno nunca tiene certeza de que hay una asociación. Nosotros tomamos como regla general lo que sería 5, menos de 5, quiere decir cuánto es el error por el azar, cuánto es la probabilidad que yo me esté equivocando y que esa asociación sea realmente por el azar. Entonces el intervalo de confianza, como habían mencionado, pues básicamente nos intenta dar un poco de confianza de dónde se sitúa el valor real. Ahora, acá es importante como recordar unos conceptos, por ejemplo, la proporción.
una parte de un grupo en comparación con un todo. Usualmente, por ejemplo, tengo como tal un diagrama de sectores. Yo tengo un total y digamos que digo que el 20 o 30% es, 20-30% es mujer. Yo ahí por lógica, probablemente 70%, 80% sea hombre. Si yo lo comparo, lo que sería 20 o 30, dividido entre 100, me daría más o menos cuánto es la cantidad. Eso sería una proporción, una parte en comparación con un todo. Usualmente, ¿qué reportamos? Muchas cosas. Las más relevantes van a ser lo que serían las prevalencias e incidencias. Las prevalencias van a ser en un momento dado. Es clásico de los cortes transversal. Esa prevalencia puede ser de diferentes formas. Una prevalencia puntual. ¿Qué es una prevalencia puntual? Una pregunta puede ser, en este momento, ¿quién tiene un resfriado? Eso sería una prevalencia puntual. En este momento. Puede ser una prevalencia de periodo. ¿Qué va a ser una prevalencia de periodo? En los últimos 3 meses, ¿quién ha tenido un resfriado? Eso sería una prevalencia de periodo. O una prevalencia de toda la vida, que va a ser quién ha tenido un resfriado a lo largo de su vida. Son diferentes formas de preguntar prevalencia. Y hay que tener en cuenta eso, que puede ser prevalencia de vida, prevalencia de periodo o prevalencia puntual. Reconocer qué tipo de prevalencia es vital para la interpretación. Ahora, incidencia también se traduce como riesgo. Incidencia requiere que el paciente tenga un seguimiento, usualmente desde que es sano hasta que desarrolla el desenlace. Entonces, la incidencia va a ser muy parecida a la prevalencia, con la diferencia que sí confiere un riesgo. Deben ser casos nuevos como tal. Ahora, ¿cómo interpretaríamos en este caso? Es el estudio del índice leucoglucémico, aplicando lo que sería buscando como desenlace la mortalidad intrahospitalaria o complicaciones. Entonces, acá compara mortalidad intrahospitalaria según las características sociodemográficas y clínicas. Y tenemos en este caso si es femenino o si es masculino. Y acá nos dan una proporción. Nos dicen cuántos pacientes tuvieron mortalidad y cuántos no para cada uno. Acá que podemos ir notando algunas cosas. Podemos ver que se reporta un RR y se reporta un valor de P. Acá podemos ver cómo ese RR se estaría reportando en lo que sería el sexo masculino. Probablemente este se estaría comparando con un nivel de referencia. ¿Qué es el nivel de referencia? Usualmente la categoría de menos riesgo, que parece ser en este caso que va a ser el sexo femenino. ¿Por qué es importante? Porque ahí puedo saber cuál es el numerador y cuál es el denominador. Usualmente se toma como referencia la categoría de menos riesgo. En este caso, usualmente puede que el sexo masculino esté asociado con mayor mortalidad y complicaciones, probablemente con una FEI menor, etcétera, etcétera. Y acá hagamos la comparación. Acá nos dicen, hubo 8 pacientes en el caso del sexo masculino que tuvieron mortalidad y tuvimos 4 en el sexo femenino que tuvieron como tal la mortalidad intrahospitalaria. En este caso nos estarían dando 6.56% y en otro caso 5.4%. ¿Cómo interpretarían cada uno? ¿Cómo interpretaría este 6.56%? Que de la totalidad de los pacientes masculinos, ese 8 pues representa el 6.56% de la población total estudiada de hombres. Exactamente. Tener en cuenta, ¿por qué? Porque es diferente si yo lo leo así que si lo leo así. En este caso, al ser un RR, la lectura debe ser en fila. Y aquí lo podemos ver como, si yo sumo 6.56 y 93.44, nos va a dar un 100%. Entonces, del sexo masculino, ¿cuántos murieron? Que va a ser 6.56%. Diferente si yo lo interpretara así. De los que murieron, ¿cuántos serían del sexo femenino y sexo masculino? Es una interpretación totalmente diferente. En este caso, al ser un RR, la interpretación correcta va a ser en fila. Entonces va a ser esa interpretación del sexo masculino, 6.56% tuvieron mortalidad intrahospitalaria, que va a ser 8 pacientes. Ahora, la razón
es el cociente de dos cantidades independientes, usualmente dos proporciones. En este caso lo que se hizo básicamente es la incidencia de esa mortalidad en el sexo masculino versus la incidencia de la mortalidad en lo que sería el sexo femenino. Recordando que el nivel de referencia va a ser este. Yo voy a tener incidencia en el sexo masculino dividido entre la incidencia en el sexo femenino. Usualmente, ¿qué interpretamos así? ¿O cuáles son un tipo de razón? RR, OR, HR, win ratio, que es un poco más reciente. Entonces, en este caso nos dan un RR. Este RR nos va a indicar riesgo. Entonces, la población del sexo masculino va a tener 1,21 veces el riesgo de la población del sexo femenino. Veces el riesgo, no más riesgo. En este caso es 1,21 veces, o que sería igual a un 21% más de riesgo. En este caso lo podría decir como más riesgo si fuese 21%, tomando como el 1 como referencia. Sin embargo, en el mejor de los casos puede haber incluso una reducción de lo que sería el 62% del riesgo, y en el peor de los casos puede haber un aumento del riesgo que puede ser de 2,89 veces más de aumento de riesgo. Esto es incompatible porque se está comportando como un factor protector y al mismo tiempo como un factor de riesgo. Ya el intervalo de confianza nos va a decir que probablemente no hay asociación para esa variable como tal, y es lo que nos arroja el valor de P. Entonces uno puede ahí complementar con lo que sería el intervalo de confianza en la interpretación de la regla. Ahora, donde uno puede caer mucho es con las diferencias. Las diferencias básicamente, usualmente son diferencias de una medida, usualmente medidas cuantitativas. Usualmente tenemos diferencias que pueden expresarse como diferencia de medias o diferencia de medianas. Acá la diferencia puntual es que la línea no efecto no va a ser como tal el 1, como el caso de la razón, que es 1, sino que la línea de no efecto va a ser 0. En este caso, nuevamente, el mismo ejemplo del índice leucoglucémico, tenemos la variable mortalidad intrahospitalaria nuevamente y tenemos en este caso una variable cuantitativa que es la edad en años. Acá nos dan el promedio de los pacientes que murieron, que era 70,4, y acá tenemos el promedio de edad de los pacientes que no fallecieron durante el seguimiento intrahospitalario. De entrada, ¿qué podemos notar? Los pacientes que fallecieron tienen una edad en promedio más alta que los que no fallecieron. Eso probablemente tenga plausibilidad biológica, pues los pacientes de más edad probablemente van a tener mayor número de comorbilidades. Y acá nos arroja como tal la diferencia o un estimador puntual de esa diferencia, de como tal del promedio de edad, que va a ser 3,9. Y nos va a arrojar también un intervalo de confianza. Entonces, ¿qué nos dice? Que esa diferencia en promedio de la edad va a ser 3,9. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes que tuvieron mortalidad intrahospitalaria tienen en promedio 3,9 mayor edad que los pacientes que no murieron. Sin embargo, esa diferencia puede ser en el mejor de los casos de menos 2,19, que esto sería a favor de los pacientes que no fallecieron, y en el peor de los casos, esa diferencia puede ser de 10,1. O sea, se está comportando como si fuera una diferencia positiva y como si fuera una diferencia negativa. Estaría cruzando la línea de no efecto, que va a ser en este caso 0, y vamos a ver que el valor de P nos va a concordar que no va a ser estadísticamente significativo. ¿Qué puedo interpretar acá? Que no hay una asociación entre esta variable cuantitativa y la mortalidad. Por otro lado, tenemos otro ejemplo que es la con frecuencia cardíaca, que en este caso sí vimos una diferencia estadísticamente significativa. ¿Y qué nos dice? Los pacientes que tuvieron mortalidad intrahospitalaria tuvieron un promedio de frecuencia cardíaca de 91 y los pacientes que no murieron tuvieron un promedio de 78. Eso nos da una diferencia en promedio de frecuencia cardíaca de 13. Eso puede ser, en el mejor de los casos, solamente una diferencia de 4 latidos o en el peor de los casos, una diferencia de 21. Como podemos ver, no cruza la línea de no efecto, que en este caso va a ser el 0 como tal. Entonces nos dice que probablemente los pacientes que murieron, que fallecieron durante el seguimiento, tenían en promedio una mayor frecuencia cardíaca que los que no fallecieron. Ahora, el cálculo de lo que sería el RR va a ser muy fácil, va a ser basado en esa fila y en esa, como tal, presencia o ausencia de la exposición.
Usualmente el RR se va a conocer como riesgo relativo, razón de incidencia o razón de riesgo. Y lo que yo miro es los pacientes que tienen la exposición, cuántos tuvieron el desenlace. Tuvieron la exposición, cuántos tuvieron el desenlace. Tanto si tuvieron la exposición como si no la tuvieron. Por tanto, ¿qué nos va a dar o cómo va a ser la lógica matemática y el cálculo? A dividido entre A más B, dividido entre lo que sería C, dividido entre C más D. O sea, lo que sería comparando la proporción de enfermos en el grupo expuesto y en el grupo de no expuesto. Eso nos va a arrojar la incidencia en expuesto y nos va a arrojar la incidencia en no expuesto. Que en este caso, para simplificar, nos dio que la incidencia en expuesto es de 0,3 y la incidencia de no expuesto es de 0,5. Al dividir esto, nos da un RR de 0,6, comportándose como un factor protector. ¿Cómo se interpreta esto? El grupo expuesto tiene 0,6 veces el riesgo de tener el desenlace, o más fácil, en el caso de los factores protector, 40% menos riesgo comparado con el grupo de los no expuestos. Esa es la forma de interpretar lo que sería el RR. Ahora, yo también puedo tener una diferencia de riesgo, que es básicamente la incidencia de lo que serían los expuestos y la incidencia en no expuestos, pero ya no estaría dividiendo, ya lo que estaría haciendo ahí es restando. Usualmente voy a restar uno y el otro, lo que sería la incidencia en este y la incidencia en este, que van a hacer corresponder esto, y nos da 0,3 menos 0,5. Aquí podemos ver que la diferencia de riesgo es negativa, o sea, hay una reducción del 20% de ese riesgo absoluto como tal. ¿Listo? En el otro caso, era una razón de riesgo. Eso va a ser muy importante porque esta variable es la que yo tengo en cuenta para el número necesario a tratar. ¿Y cómo puede ser una interpretación de eso? Hay diferentes formas. Una forma de hacerlo sería esta. Los participantes con la exposición tuvieron 2 casos menos del desenlace por cada 10 personas en comparación con los participantes sin la exposición. Ahora, el número necesario a tratar sería básicamente tomar el 1 y dividirlo por esa reducción del riesgo. Pero usualmente va a ser sin ser negativo, o sea, como tal la diferencia absoluta, sin tener ningún tipo de negativo o positivo, usualmente de forma entera. Va a ser 1 dividido entre 0,2. ¿Eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 5. ¿Cómo interpretarían ese número necesario a tratar? Se necesitarían tratar 5 pacientes para evitar la mortalidad en uno. El desenlace o la mortalidad, listo, dependiendo de lo que se esté estudiando. 5 individuos deberían recibir la exposición para prevenir un evento. Yo también lo puedo hacer para calcular no el número necesario a tratar, sino el número necesario a hacer daño, que va a ser con la incidencia de un efecto adverso, digamos la incidencia de sangrado gastrointestinal. ¿Listo? Eso puede ser una forma de evaluarlo en los pacientes que expuse a DOAC y en los pacientes que no expuse a DOAC. Y aquí me va a arrojar un resultado. Usualmente uno que esperaría con el número necesario a tratar versus el número necesario a hacer daño, que el número necesario a tratar sea muy bajito. ¿Listo? Usualmente es muy raro que en medicina veamos números como de 5. Usualmente las terapias que tienen un mejor número necesario a tratar van a ser la trombectomía en el caso de ACV, que es alrededor de 2,7. Usualmente es mucho más alto. Y uno lo compara con el número necesario a hacer daño, que se va a calcular igual, solo que en este caso tengo la incidencia es del efecto adverso. Lo ideal es que eso sea bajito, el número necesario a tratar, y el número necesario a hacer daño va a ser muy alto. ¿Cómo se interpretaría? Que por cada, no sé, 40 pacientes que reciben la intervención, uno tiene ese desenlace adverso. Entonces, lo que uno buscaría es que el número necesario a tratar sea muy bajito y el número necesario a hacer daño sea muy alto. Ahora, acá tenemos otra medida de asociación que es un poquito más difícil de interpretar, que va a ser los ratios. ¿Qué es un OPS usualmente? Un OPS va a ser la probabilidad que se presente un evento sobre la probabilidad que no se presente dicho evento. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que yo estaría dividiendo dos OPS. ¿Listo?
que por eso se llama odds ratio, también se puede llamar como razón de odds, los mexicanos le llaman como razón de momios. Y acá el cálculo no va a hacerse en fila, sino que va a hacerse en columna, partiendo del desenlace. Por eso que uno usualmente cuando piensa en ops, piensa lo que serían los casos y controles, porque yo parto de tener el desenlace o no tener el desenlace. Entonces lo que uno hace es calcular el ops de los casos y el ops de los controles. ¿Qué va a hacer ese opt de los casos y opt de los controles? En el caso de los casos, va a ser que esté presente esa exposición dividido sobre la probabilidad de que esté ausente. En este caso, A dividido entre C, que es lo que vemos acá. Y para el caso de los pacientes de control o con ausencia de ese desenlace, lo mismo. La probabilidad que esté presente de ganar y la probabilidad que no se presente de perder. Eso me daría A dividido entre C, dividido entre B, dividido entre D, que es lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa con con esta división? Si uno recuerda en bachillerato, si uno hace la división de dos divisiones, hacemos la ley de la oreja, que sería A por D, dividido C por B. Por eso es que usualmente se llama como productos cruzados los dos, porque yo lo que hago es multiplicar lo que está a favor de mi hipótesis y dividirlo por lo que está en contra de mi hipótesis. ¿Cómo así que lo que está a favor de mi hipótesis? Acá tenemos lo que uno buscaría, si uno está estudiando, no sé, la asociación de CA de pulmón y tabaquismo. Si uno tiene esa hipótesis, uno esperaría que que van a ser los pacientes que tienen el desenlace y que tienen la exposición, sea alto. ¿Y qué más? Uno esperaría que sea alto, que el paciente que no tiene la exposición, que sería esto de acá, no tenga el desenlace, que sería el D. Uno esperaría que esto estaría alto. Por eso, usualmente, cuando uno hace las cuentas, quedaría A por D dividido entre C por B. ¿Y eso qué nos va a dar? Lo que está a favor de ese OPS, de esa probabilidad que van a hacer esto, dividido en lo que está en contra. ¿Qué va a hacer? Que el paciente fume, que tenga la exposición, pero que no tenga cáncer de pulmón. Eso va en contra de mi hipótesis. ¿Qué va a estar en contra? Que el paciente tenga el desenlace, o sea este, y que tenga ausencia de la exposición. Por eso es que ellos van acá. Entonces, lo ideal con ese OPS, si yo busco que esté asociado, es que esto esté alto y que esto esté bajito, que es lo que va en contra de mi hipótesis. Por eso se coloca de esa forma y de esa es la lógica del cálculo de los OPS. Ahora, la interpretación de los OPS es diferente porque el cálculo, como vimos, es diferente. Acá lo voy a hacer de columna. Entonces, ¿cómo partiría? El grupo con el desenlace, el caso, en este caso el cálculo nos dio 0,43, tiene 0,43 veces la probabilidad de tener la exposición o 57% menos probabilidad comparado con el grupo de control. ¿Qué se puede ver ahí? Que todo se hace de esta forma. Pacientes con el desenlace, que es la probabilidad de tener la exposición en comparación con el paciente control. Pues todo se va a calcular en forma de columnas y la interpretación va a ser de igual forma desde la columna. Ahora, tenemos el HR, que es como si fuera un RR, pero con algunas variaciones. Esta es la probabilidad instantánea de que ocurra el evento en un intervalo de tiempo después. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo calcular el HR acá, el HR acá, o el HR a lo largo del seguimiento. Usualmente me va a arrojar un HR en promedio. ¿Y qué quiere decir, por ejemplo, un HR 1,5 acá? Que los pacientes que no tenían el evento tienen una probabilidad de desarrollarlo de tanto en comparación con el otro grupo en este momento si se presentara tiempo después. Eso es lo que me dice un HR. Yo usualmente calculo un HR en promedio. Entonces, este tiene en cuenta el tiempo hasta que ocurre el evento. Si uno calcula la incidencia, que era el cuadrito 2 por 2, realmente nosotros en ningún momento había tiempo. Hay pacientes que pueden desarrollar el evento, muerte, en un año. Hay otros que lo pueden desarrollar en 2 años. Entonces, este caso del HR tiene en cuenta ese tiempo como tal de que se presente el evento. Y otra cosa es que se estima por un modelo de COPS. ¿Qué es un modelo de COPS? Que se hace por regresión de COPS. Es un modelo multivariado que tiene en cuenta posibles variables de confusión. Entonces aquí podemos ver lo que sería una curva de Kaplan-Meier, que tenemos en este caso el tiempo, tenemos en este caso la proporción de los casos. Podemos ver que a lo largo del tiempo cómo van disminuyendo la proporción de los casos en cada uno, el grupo de placebo que es este, y el grupo de tratamiento.
pero podemos ver cómo esas curvas están alejadas. Esta diferencia o esa razón es lo que conocemos como el HR. ¿Cuánto disminuyó esa probabilidad entre un grupo y entre el otro? Por ejemplo, un HR 1,5, es decir, que en cualquier instante del seguimiento, ese HR que se presente, ese hazard que se presente el evento, en el grupo expuesto, es 1,5 veces la del grupo de referencia. Es una forma de interpretación del HR. Muy importante, como todo, es cuál estoy tomando como grupo de referencia para la interpretación. Ahora, aquí hablaríamos de pruebas diagnósticas. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Todo claro? Sí, sin dudas. Listo. Entonces aquí continuaríamos como pruebas diagnósticas. Entonces esto se basa más que todo en este artículo de cómo interpretar las pruebas diagnósticas. Entonces nosotros usualmente en la parte clínica tomamos decisiones sin certeza absoluta. Es decir, categorizando los hallazgos, determinando una probabilidad que se presente ese desenlace o que se presente ese diagnóstico que yo tengo pensado. Entonces las pruebas diagnósticas nos permiten modificar esa probabilidad. Ahora, hay algunos casos que yo necesito una prueba diagnóstica. Por ejemplo, pues si una patología que no tiene signos y síntomas que caractericen esa patología, yo puedo que de entrada considere que ese diagnóstico es poco probable y realmente no necesito como tal un estudio para descartarlo. Por otro lado, yo puedo tener diferente. Yo puedo diagnosticar una rinofaringitis si realmente ningún examen, simplemente con anamnesis y examen físico. Ahí no necesitaría ningún, como tal, prueba diagnóstica. Pero el problema va a estar en esos pacientes que no entran en diagnóstico improbable ni tampoco entran en diagnóstico probable. Es un diagnóstico un poco más incierto. En ese contexto sí requiere pruebas diagnósticas que me puede descartar ese diagnóstico o incluso confirmarlo para brindarle tratamiento. Entonces, ese es el principio de la prueba diagnóstica, modificar una probabilidad pretest a una probabilidad post-test. Ese también se va a hacer con tablita 2x2. Casi todo es tablita por 2x2 en epidemiología. Lo mismo en enfermo, voy a tenerlos en las columnas, lo que sería el desenlace, sano lo voy a tener acá. La exposición, que en este caso va a ser si está positivo la prueba o no, voy a tenerlo en este caso como fila, positivo y negativo. Y ahí voy armando lo que sería cada caso. Esto usualmente yo lo comparo con una prueba estándar, una de referencia, realmente la mejor que se tenga. Por ejemplo, en el caso de infarto agudo en miocardio, probablemente va a ser el cateterismo si quiero hacer una prueba que me diagnostique lo que sería el infarto agudo en miocardio. De esta forma yo ya sé cuántos tienen la enfermedad y cuántos son sanos, que es lo que podemos ver acá. Total de enfermos, que va a ser todo esto acá, y el total de sanos. Ahora podemos ir armando qué tenemos. Que puede haber un paciente que esté enfermo y que tenga la prueba positiva. Es el que conocemos como un verdadero positivo. También podemos tener el enfermo que tenga una prueba negativa, que va a ser un falso negativo. Por otra parte, puedo tener un sano que tenga la prueba positiva, que va a ser un falso positivo, o puedo tener un sano que tenga la prueba negativa, que es como el ideal o el deber ser, que esa prueba como tal diagnostique los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Ese sería como el ideal de la prueba. Ahora, a uno le pueden surgir varias preguntas. De los pacientes que tienen la enfermedad, ¿cuántos obtienen un resultado positivo en la prueba? De los pacientes que realmente no tienen la enfermedad, ¿cuántos obtienen un resultado negativo en la prueba? De los pacientes con prueba positiva, ¿cuántos realmente están enfermos? Podemos ver que esto, a pesar que realmente uno pensaría que es igual a esto, es diferente. Porque aquí estoy partiendo de pacientes con prueba positiva y aquí estoy partiendo de los pacientes que tienen la enfermedad. En otro caso tengo de los pacientes con prueba negativa, ¿cuántos realmente no están enfermos? Similar caso. Aquí estoy partiendo de la prueba negativa y en este caso estoy partiendo de los pacientes que no tienen la enfermedad. Entonces, usualmente yo primero tengo que plantearme es cuántos pacientes tengo enfermos, porque eso me puede cambiar unas probabilidades que vamos a ir viendo. Del total, ¿cuántos enfermos hay? ¿Y cómo sé? Pues sumo verdaderos positivos y sumo los falsos negativos. Y en este caso me va a dar la totalidad de enfermos. Y lo que hago ahora es dividirlo por todos, por el total de la población. Esto es una proporción también. Ahora, ya entrando en lo que sería validez interna. Validez interna es lo que define como tal las propiedades intrínsecas de la prueba. Esto no va a variar. Yo aplico una prueba acá y la puedo aplicar en Barranquilla, la puedo aplicar en otro lugar y va a tener la misma sensibilidad y especificidad
si yo no cambio como tal los puntajes de corte. Entonces, el primero sería la sensibilidad. La sensibilidad, ¿qué va a ser? La probabilidad de que la prueba detecte correctamente los enfermos. Entonces, me voy a plantear desde los enfermos. Un tip para acordarse siempre de la sensibilidad es que usualmente la segunda letra me va a indicar en qué grupo tengo que buscar, en este caso la letra E. Entonces, de los enfermos, que van a ser de acá, ¿cuántos son verdaderos enfermos o verdaderos positivos? ¿Cuántos realmente tienen como tal la, la prueba positiva? Entonces voy a hacer verdaderos positivos dividido entre esa totalidad de enfermos. ¿Y qué me quiere decir eso? De los pacientes que tienen la enfermedad, ¿cuántos obtienen un resultado positivo en la prueba? Yo puedo tener una probabilidad complementaria de esa sensibilidad que van a ser los falsos negativos, que van a ser los pacientes que son enfermos, pero que la prueba dio negativo. Eso es lo que yo quiero evitar con la sensibilidad. Cuanto más alto sea esto, la sensibilidad, por ejemplo, este 90%, este va a ser del 10%. Cuanto más alto sea este, menos va a ser este. Y cuanto más alto sea este, menos va a ser este. Entonces, esa es la probabilidad complementaria. Lo que yo buscaría cuando quiero detectar enfermos es que sea una prueba altamente sensible. Por eso es que la sensibilidad lo utilizamos, por ejemplo, para el dímero D o lo utilizamos como para el péptido natriurético. Si el paciente le sale positivo, realmente no quiere decir que tenga la enfermedad, pero si el paciente le sale negativo, es poco probable que realmente no tenga la enfermedad porque tiene alta sensibilidad. O sea, es muy raro que sean falsos negativos, muy raro que tenga ese resultado negativo en esa prueba. Para eso sirven las pruebas sensibles, para como tal captar los enfermos. Por su parte, la especificidad, nuevamente se repite, la segunda letra me dicen qué grupo tengo que situarme, en este caso van a ser los sanos, voy a situar acá, los sanos, y la probabilidad de que la prueba detecte correctamente a los sanos, o sea, de que detecte estos verdaderos negativos. Entonces va a ser verdaderos negativos dividido entre la totalidad de los sanos, que van a ser los falsos positivos más los verdaderos negativos. Entonces, nuevamente, si los verdaderos negativos es alto, o sea, la especificidad es alta, los falsos positivos van a bajar. Por eso, si una prueba tiene alta especificidad y el resultado da positivo, es muy probable que realmente sí tenga la enfermedad, porque es muy poco probable de que sea un falso positivo, porque es una probabilidad complementaria. Entonces, de los pacientes que realmente no tienen la enfermedad, ¿cuántos obtienen un resultado negativo en la prueba? Cuanto más alto sea la especificidad, más detectaría esos pacientes. Ahora, ¿qué es la exactitud? La exactitud va a ser la probabilidad de detectar adecuadamente la condición, es decir, que sea verdadero positivo y que sea verdadero negativo. Y lo comparo con la totalidad. Cuanto más altos sean estos dos, pues mejor. Exactitud va a tener la prueba. Ahora, validez interna, como ya había comentado, van a ser las propiedades intrínsecas de la prueba y dependen del puntaje de corte. Si yo utilizo un puntaje de corte bajo, voy a aumentar la sensibilidad, pero voy a tener menos especificidad. Por ejemplo, usualmente para el diagnóstico de diabetes, voy a tener que 126 el puntaje de corte. Esto va a tener cierta sensibilidad y cierta especificidad. Pero si yo lo bajo por lo menos, no sé, a 80, ¿qué va a pasar? Voy a detectar probablemente a todos los diabéticos. Va a tener una alta sensibilidad, pero va a tener menor especificidad. Probablemente esté captando muchos pacientes que realmente no tienen esa condición, mucha gente. A cambio, si yo planteo un puntaje de corte alto, va a tener menos sensibilidad, ¿listo? Porque voy a detectar menos enfermos, pero va a tener mayor especificidad. Por eso es que aparecen ciertas reglas, por ejemplo, en el TEP, para lo que sería el dímero D, dependiendo de la edad, dependiendo de diferentes escalas y demás, que pueden modificar una prueba como el dímero D, que es altamente sensible, volverla un poco más específica. Eso también lo podemos ver con los péptidos natriuréticos. Tenemos unos puntajes de corte para su sensibilidad, para que tenga un buen rendimiento en cuanto a sensibilidad, pero yo puedo modificar esos puntajes de corte que sean más altos, dependiendo de la edad, para que sea más específico esa prueba. Entonces uno puede ir jugando con esos puntajes de corte, pero es algo que es, si yo lo defino como tal ese puntaje de corte, define la propiedad intrínseca de esa prueba. Ahora tengo otra parte que es la validez externa. Esta sí va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Si yo la aplico acá, la aplico en otro lugar, sí va a depender de la prevalencia de esa enfermedad. Entonces, si hay muchos casos, puede que detecte más pacientes positivos. Si hay pocos casos, puede que detecte
más pacientes más personas realmente sanas, o sea, mayor valor predictivo negativo. Entonces aquí tenemos los primeros que sería el valor predictivo positivo. ¿Cómo se va a leer? En este caso va a ser que fuera en filas. De los pacientes con resultado positivo, ¿cuántos son verdaderos positivos? De esos resultados positivos, ¿cuántos tienen realmente la enfermedad? Entonces, cuanto más alto sea el valor predictivo positivo, más alto sea esto, pues más bajo van a ser los falsos positivos. Entonces, si tú tienes como tal un resultado positivo y tiene un alto valor predictivo positivo, es muy raro que se presente falsos positivos. De los pacientes con prueba positiva, ¿cuántos realmente están enfermos? Por otra parte, el valor predictivo negativo, yo lo que me planteo nuevamente es por fila, de los pacientes con resultado negativo, ¿cuántos realmente son verdaderos negativos? La probabilidad de estar sano si el resultado es negativo. ¿Cómo se interpreta eso? De los pacientes con prueba negativa, ¿cuántos realmente no están enfermos? Si esto nuevamente es muy alto, o sea, lo verdadero negativo es muy alto, es poco probable encontrar falsos negativos. Eso sería como el plan. Entonces, si la prueba me sale negativa y tiene un alto valor predictivo negativo, yo ya ahí básicamente puedo descartar como tal esa patología. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el dímero. Ahora, estos dependen fuertemente de la prevalencia de la enfermedad en la población estudiada. Si tiene una prevalencia muy alta, pues es muy probable que la prueba salga positiva y que realmente capte un enfermo. Entonces va a tener alto valor predictivo positivo, pero va a tener menos valor predictivo negativo, porque como va a haber muchos enfermos, es muy poco probable que haya un resultado negativo. Y si hay una menor prevalencia, va a tener menos probabilidad que realmente encuentre o capte a un enfermo, o sea, el valor predictivo positivo va a ser menor, pero va a tener un mayor valor predictivo negativo, porque hay pocas personas con la enfermedad, entonces es probable que vaya a detectar un sano que tenga la prueba negativa. Ahora, en este caso, un ejemplo de lo que sería la prueba de tamizaje Cage, que aquí nos va a arrojar ciertos valores positivos, valores negativos, sensibilidad y especificidad. Entonces, podemos ver que tiene una sensibilidad del 51%, tiene una especificidad del 99%, podemos ver cómo la prevalencia de la enfermedad es de 2,3%, podemos ver cómo el valor predictivo positivo es del 55% y el valor predictivo negativo es del 99%. Esa sería una prueba para tamizar la dependencia al alcohol o para confirmarlo, basado en este rendimiento. ¿Qué opinarían al respecto? Sería para confirmar. Sería más que todo para confirmar, y eso lo podemos ver con alta especificidad, que es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de lupus con los anticuerpos Smith. Los anticuerpos Smith son muy específicos. Si el paciente le salen los anticuerpos Smith positivos, realmente es muy probable que tenga lupus, pero los sanos realmente son muy sensibles, pero poco específicos. Por eso es muy raro que yo tenga un paciente que sea lupus y que sea ANAS negativos, aunque eso con el tiempo se ha replanteado un poco, pero realmente uno tiene que ahí dudar si realmente hay otro diagnóstico diferencial. Entonces, en este caso, una prueba que es altamente específica. Entonces, realmente sirve mucho para confirmar. Y eso lo podemos ver en el valor predictivo negativo. Es muy poco probable que se me esté pasando como tal gente. Pero la sensibilidad es muy pobre, es del 51%. Entonces, como tamizaje puede que no sea basado en eso, no sea como la mejor. Y eso lo podemos ver con el valor predictivo positivo. Preguntas con eso. No, doctor. Listo. Entonces, probemos con falla cardíaca. Entonces, tenemos una disnea de esfuerzo que tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad del 17%, un valor predictivo positivo del 18% y un valor predictivo negativo del 100%. ¿Cómo interpretarían esa sensibilidad del 100%?
que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica podrían tener disnea de esfuerzo, pero no todos los pacientes con, am, no, Partamos sensibilidad súper bien. De los 100 enfermos, de 100 enfermos, ah, de 100 enfermos con falla cardíaca, los 100 van a tener como tal disnea de esfuerzo. ¿Listo? Ahora, si yo cojo 100 sanos, 100 sanos, ¿qué me indicaría esta especificidad del 17? que 17 de ellos que tengan disnea de esfuerzo sí van a tener insuficiencia cardíaca. Ujú. ¿Y qué me quiere decir eso? Que va a haber muchos que van a pertenecer a este grupo, van a ser falsos positivos. ¿Listo? O sea que realmente no es una prueba que me sirva mucho para, pues ese hallazgo no me sirve mucho para confirmar. O sea, puedo haber muchos que tengan disnea y que no sea una falla cardíaca realmente, porque van a ser. ¿Listo? Entonces, ese sería con lo que sería la especificidad. En este caso, realmente no tiene una buena especificidad, pero tiene un alto valor predictivo positivo, tiene un bajo valor predictivo positivo, que es del 18. De los pacientes que tienen disnea de esfuerzo, tienen este hallazgo, ¿qué me indica este 18? Solo 18 van a tener falla cardíaca, pero tiene un valor predictivo negativo del 100%. Si no tiene disnea de esfuerzo, o sea, si está negativo, no tiene falla cardíaca. Claro eso. No, casi no. ¿Cómo? Entonces se plantea eso. Tiene 100%. Entonces yo me planteo acá. Negativo, no tiene disnea. No tiene disnea. Entonces 100% van a ser verdadero negativo. O sea, no tienen falla cardíaca. No va a haber ninguno que tenga falla cardíaca y no tenga disnea. Entonces, eso también me habla de la sensibilidad. Usualmente cuando es muy sensible, tiene un alto valor predictivo negativo. Cuando es muy específico, tiene un alto valor predictivo positivo. Entonces, si no tiene disnea, está negativo, es probable de que esté sin falla cardíaca, que esté sana, que es del 100%. ¿Sí me dice entender con esa última valor predictivo negativo? Sí, doctor. Listo. Ahora probemos con este. Ritmo de galope, que sería el S3. En este caso es altamente específico. Sensibilidad muy pobre. Valor predictivo positivo 77 y valor predictivo negativo 87. ¿Cómo interpretarían esta sensibilidad? Nuevamente, uno se plantea con eso. Segunda letra. De 100 enfermos, de 100 enfermos, 24 van a tener el S3, van a ser positivo. Ahora, con especificidad, de 100 sanos, de 100 sanos, 99 no van a tener S3. Y valor predictivo positivo. Si yo encuentro ese 3 positivo, 77 de 100 van a tener falla cardíaca, van a tener la enfermedad. Acá planteo es de los positivos.
De 100 que tienen el S3, 77 tienen la enfermedad. Ahora, valor predictivo negativo. De 100 que no tienen S3, 87 no enfermos. Listo. Yo todo lo planteo, tengo que situarme en el grupo global. El grupo global de la sensibilidad va a ser los enfermos, o sea, el grupo que yo voy a mirar. El grupo global de la especificidad van a ser los sanos. El grupo global del valor predictivo positivo van a ser los pacientes positivos. Y el grupo global, como tal el denominador, del valor predictivo negativo, van a ser como tal los pacientes con la prueba negativa. ¿Listo? Hagamos una última, que va a ser, por ejemplo, ortopnea. ¿Cómo leerían una sensibilidad del 22? De 100 pacientes enfermos, 22 van a tener ortopnea. Exacto. O sea, van a tener ese hallazgo positivo. La especificidad sería Que de 100 pacientes sanos, el 74%, el 74 no tienen ortopnea. no tienen ortopnea. Ahora acá, valor predictivo positivo. De los positivos, 14 tendrán ortopnea. 14 tendrán ortopnea. De los positivos. Acá sí no. De los positivos. O sea, 14 de 100 tienen ortopnea. 100. 14, ¿qué tendrían? Ah, la insuficiencia cardíaca sistólica. La falla cardíaca, la enfermedad. Acá, 83. Ortopnea, 83. Nos da de valor predictivo negativo. ¿Cómo lo leerían? De los pacientes que no tienen ortopnea, Ujú. falla cardíaca, 83%. ¿83% qué? Perdón, no alcancé a escuchar eso. 87% no tienen la enfermedad, o sea, no tienen falla cardíaca. Miren cómo lo va planteando. Y un tip sería esto. 100, C100, sensibilidad, miro los positivos, especificidad sanos, 100 sanos, los negativos, ya que es como si fuera un invertido. Pues si uno se coloca valor predictivo positivo, es como si fuera un invertido. De 100 positivos, ¿cuántos están enfermos? Y valor predictivo negativo, de 100 negativos, ¿cuántos están sanos? O no tienen la enfermedad. Fuera como un poco contrario, si uno lo plantea, lo que sería sensibilidad, especificidad cada uno. Listo. Preguntas de esta interpretación de los rendimientos de los hallazgos de insuficiencia cardíaca sistólica. Con este ejemplo. Claro. Ahora, coloquémoslo un poquito más difícil. Sensibilidad ya dijimos que era enfermos, ¿cierto? 24 van a tener la prueba como tal positiva. De 100 enfermos, 24 tienen la prueba positiva. Ahora, la pregunta sería, de 100 enfermos, ¿cuántos tienen la prueba negativa? Pues Pues digamos, 76. sí, o sea, sería 76. 100 menos el 24. Eso sería, en ese caso, la probabilidad complementaria. Es lo que le falta a esa torta del 100%. Entonces, ¿qué uno interpretaría? Pues basado en lógica, si uno tiene como tal un paciente con, que tiene como tal la falla cardíaca y uno lo encuentra sin signo de galope, o sea, sin S3. ¿Será que
¿Será que sí tiene falla cardíaca? ¿O esta prueba no me permite saber eso? Sí, pues la prueba no lo permitiría, digamos, saber siempre porque siempre hay una gran cantidad de pacientes que no presentan la prueba positiva. O sea, tiene una alta falsos negativos. ¿Listo? Entonces la probabilidad complementaria. Ahora lo mismo con la especificidad. En este caso, de 100 sanos, de 100 sanos, de 100 sanos sabemos que 99 van a tener como tal. ¿Esto cómo sería? ¿Cómo le harían el 99 de 100 sanos? Sí, pues hay de 100 sanos, no, o sea, No bueno, S3. 99 no tienen S3. sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál sería la complementaria? Si tiene S3, ¿cierto? De 100 sanos, 99 no tienen S3. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que sería, de que sí lo presente? De que sí tenga S3. De que un Apenas sano el presente 1%. Sí, apenas. 1%. Entonces es muy raro que yo encuentre S3 y ese paciente esté sano, basado en esto, porque es 1% que sería falso positivo. Eso es el ejemplo de la especificidad. Volviendo al lupus, si tiene 99% de especificidad, los anticuerpos Smith, que es alrededor del 100, si tiene anticuerpos Smith, es muy probable que tenga lupus. ¿Listo? Incluso hace parte de los criterios de Euler. Entonces, muy raro que realmente sea un falso positivo. Ahora, valor predictivo positivo. De 100 positivos, 77 van a tener la enfermedad. ¿Cuántos van a tener la prueba positiva y van a ser sanos? Pues sería eso menos 100, 23. 23. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo me voy a la cardiovid o no sé, a un hospital de más que todo de la parte de cardiología y aplico eso, la misma prueba? ¿Qué le pasaría al valor predictivo positivo? Aumentaría porque la prevalencia sería mayor. Exacto. Como hay mayor enfermo, es muy probable que realmente lo detecte. La prueba le salga positiva. Entonces, ese es para decir que el valor predictivo positivo y negativo depende mucho de la proporción. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Un ejemplo es, por ejemplo, la sangre oculta en heces puede que en un paciente de consulta externa no sea tan alarmante, digamos, en cierto contexto de consulta externa de gastroenterología, porque lo vemos muy frecuentemente, ¿o no? O sí sería más llamativo que un paciente de medicina general, en cual uno alertaría más una sangre oculta positiva. En el de medicina general, porque pues ¿La tienes medicina muchos general? pacientes que tienen muchas cosas. ¿Cómo? Hay Pues muchos porque pacientes. tendrías muchos pacientes que tendrían como otras cosas alejadas a sangre oculta en heces, mientras que en gastro puede ser un motivo de consulta muy frecuente. Puede ser plantearlo ahí, pero digamos, los pacientes que llegan a gastroenterología con sangre oculta en heces, los pacientes con gastro, ¿van a haber más pacientes con SEA gastrointestinal que el médico general? ¿Sí o no? Sí, Sí. Entonces, en ese caso, el paciente de gastro con sangre oculta en heces positiva va a tener más valor predictivo positivo o menos. sería un mayor valor predictivo positivo. Exacto. Porque esos pacientes, probablemente de 100 pacientes que lleguen a medicina general, digamos que uno va a tener como tal un SEA gastrointestinal. Pero de los pacientes que ve el gastroenterólogo, de 100 probablemente vea 50 con SEA gastrointestinal. Se puede que ese resultado al gastroenterólogo lo alerte un poco más, va a tener un valor predictivo positivo un poco más alto. Probablemente porque si se remitió a gastroenterología debería tener otros hallazgos. Entonces ahí como una vez por lógica piensa de entrada como, ve, pero puede que no, puede que sí. Uno tiene que pensar en la proporción
de enfermos. ¿Cuánto probablemente enfermos voy a encontrar en el sitio que lo estoy evaluando, ¿no? Entonces, probablemente en CardioVid, que llegan los pacientes referencia con patología cardíaca, va a tener la prueba un valor predictivo positivo un poco mayor porque van a ser pacientes con patología cardíaca. Ahora, si es una zona que tiene poca prevalencia de la enfermedad, ahí va a tener un valor predictivo negativo mucho más alto. Va a ser lo contrario, ellos son equilibrados al respecto. Listo. Creo que ahí quedó como un poco claro la parte del rendimiento. Muy importante como entenderlo de esta forma. Pues yo lo planteo siempre así como de los 100, ¿cuánto es? Es un poco interpretar un poco mejor. Ahora, ¿por qué sería importante eso? Porque este es más complejo que son los cocientes de probabilidad y con esto ya terminaríamos. Esto compara la probabilidad de un resultado positivo y negativo, enfermos versus sanos. Este no va a depender de la prevalencia, porque se basa de la sensibilidad y se basa de la especificidad. Permite calcular cambios en la probabilidad diagnóstica. Con este es que podemos hacer el normograma de Fagan. El normograma de Fagan es este acá. Entonces, con el LR, por ejemplo, tengo una probabilidad del 5%, con el LR positivo, puedo cambiar esa probabilidad, puedo subirla, en este caso alrededor de un 15%. O de ese 5%, con un LR negativo, puedo bajarla a incluso 1,3%. Entonces, para eso me sirven los LR, para modificar esa probabilidad pretest a una probabilidad post-test. Ahora, el cálculo es un poquito complejo, entonces vamos a ir por partes. El LR positivo es cuánto es más probable que el resultado de una prueba sea positivo en un paciente enfermo en comparación con uno sano. ¿Cuál es la probabilidad? Cuánto más probable es que el resultado de la prueba sea positivo en un paciente enfermo en comparación con un sano. Entonces tenemos un paciente positivo y que está enfermo. ¿Cómo se llama un paciente positivo y que está enfermo? Dentro de este recuadro. Verdadero positivo. Sería verdadero positivo. Entonces, por eso tenemos acá, sería la sensibilidad, que es lo que busca, intenta buscar la sensibilidad de los enfermos, cuáles tienen la prueba positiva, que son los verdaderos positivos. Y lo voy a dividir por lo que sería los pacientes, voy a cambiarlo acá, los pacientes que tienen la prueba positiva, pero que están sanos. ¿Cómo se llaman esos pacientes que tienen la prueba positiva pero están sanos? Serían los falsos positivos. ¿Listo? Serían los falsos positivos. Que en este caso es 1 menos especificidad, que era la probabilidad complementaria que estábamos sacando anteriormente. Entonces, por eso es 1 menos la especificidad. Es lo que le falta a esta especificidad, que era esta de acá. La porcioncita que le falta acá. Entonces va a ser verdaderos positivos dividido entre falsos positivos. Esa sería como tal la fórmula. También es sensibilidad menos una especificidad, pero basada en esa lógica. ¿Cuánto es más probable que ese resultado sea positivo en un paciente enfermo en comparación con uno sano? Cuanto mayor LR tenga, más me va a subir la probabilidad post-test de que tenga esa enfermedad. Ahora, el LR negativo sigue la misma lógica. Es cuánto es más probable que el resultado de la prueba sea negativo en un paciente enfermo en comparación con uno sano. Negativo en un paciente enfermo. ¿Cómo se llama ese negativo que está enfermo? Falso negativo. Falso negativo. Entonces, por eso la fórmula es 1 menos sensibilidad, porque la sensibilidad parte de los enfermos y va a ser verdaderos positivos dividido entre enfermos. Pero aquí estoy buscando la porcioncita que le falta, la probabilidad complementaria. Entonces, por eso es 1 menos sensibilidad. Y lo comparo ahora con lo que sería la otra variante, que van a ser en un paciente enfermo en comparación con uno sano. ¿Cómo sería eso? Un sano que tiene la prueba negativa. ¿Cómo se llama cuando un sano tiene la prueba negativa? Verdadero negativo. Verdadero negativo, que sería este de acá. Y ese verdadero negativo, si lo planteamos desde los sanos, va a ser la especificidad. Entonces va a ser verdadero negativo. Ahora hay una forma más fácil que va a ser usar el recíproco, que se entiende mucho mejor, porque va a ser 1 dividido entre
falso negativo dividido entre P y N. Si uno lo coloca 1 dividido entre 1, falso negativo dividido entre verdadero negativo, uno le puede dar la vuelta a esto. ¿Qué quedaría? Así, verdadero negativo dividido entre falso negativo, que se entiende un poco mejor. ¿Listo? Ahí dice, es 10 veces tanto más probable de que sea negativo en un paciente sano, que sea negativo en un paciente sano en comparación que sea negativo en un paciente enfermo. Entonces, como uno le puede dar la vuelta un poco. Ahora, eso gráficamente se ve un poco mejor. Aquí tenemos la cociente probabilidad negativa y el cociente probabilidad positivo, que es lo mismo que LR negativo y LR positivo. Cuanto más bajo sea el LR, mejor. Por ejemplo, aquí tenemos que alta es menos, sería menor a 0.1. A cambio, el cociente de probabilidad positivo, como ya vimos, va a ser cuanto más alto esté mejor. Y eso gráficamente se puede ver acá. Por ejemplo, vayamos con lo que sería el LR positivo. Acá tenemos un LR positivo que está alrededor como de 15 del APES desplazado. ¿Cómo interpretarían un LR positivo de 15? Pues va a ser que la probabilidad de que el hallazgo sea en un verdadero positivo, es decir, una persona que tenga el APES desplazado y que tenga falla cardíaca, es 15 veces la probabilidad de que sea un falso positivo, de que tenga el APES desplazado y no tenga falla cardíaca. Entonces es muy probable, si yo lo encuentro, que el paciente tenga falla cardíaca. Va a ser verdaderos positivos y falso positivo. Ahora, ¿cómo interpretarían el LR negativo? Por ejemplo, acá está el 0.5. Un paciente que no tiene esteatores estaría 5 veces más protegido que el paciente, o sea, de dar una prueba negativa que el paciente que no los tiene. ¿Puedes repetir? O sea, que si ¿Cómo? yo encuentro esteatores en un paciente y me sale, o sea, estaría como protegido el paciente que no lo tiene 5 veces respecto al paciente que los tiene y no tiene la insuficiencia cardíaca. En ese caso no sería de protección. ¿Listo? Entonces uno lo haría con la fórmula. Sería falsos negativos dividido entre verdadero negativo. Entonces va a ser, lo podemos hacer mejor comparándolo con el 1. Es 50% menos probable que el paciente sea un falso negativo en comparación con un verdadero negativo. Es 50% menos probable. Si lo comparo, pues, al 1. Es 50% menos probable. Es 50% menos probable de que sea un enfermo sin este hallazgo, o sea, sin extractores, en comparación con un sano sin extractores. Ahora yo le puedo dar la vuelta, que como en cuenta es un poquito más fácil. Va a ser 1 dividido entre 1, dividido entre aquí va a ser 0.5, que es 1 dividido entre 2. Eso es igual a 0.5. Eso me daría un 2. Y aquí me daría la vuelta. Verdadero, negativo.
dividido entre falso negativo. Ahora, interpretemos así, que es un poco más fácil. ¿Qué es un verdadero negativo? Paciente sano. Paciente sano y que tiene o no tiene estertores. ¿Quién los tendría? Sin, negativo, sin estertores, negativo. La prueba es estertor, entonces, sin estertores. Dividido entre falso negativo, que es un enfermo sin estertores. La probabilidad es 2 veces más probable en que no haya estertores en un sano, que no haya estertores en un sano, en comparación con un enfermo. Es 2 veces más probable que no tenga estertores un sano en comparación con un enfermo. ¿Ya? Solo que este da un poco de dolor de cabeza, es porque es al revés. A nosotros nos va muy mal uno con los decimales, interpretar las cosas que son decimales y demás. Por eso uno lo puede hacer con reducción de riesgo, que es básicamente como llevarlo a 1, es decir, menos del 50%, o darle la vuelta. Recomendación, si lo van a leer, leanlo, denle la vuelta. Es mucho más fácil utilizar el recíproco. ¿Listo? Entonces, 2 veces más probable que no haya estertores en un sano en comparación con que no haya estertores en un enfermo. ¿Listo? Claro, LR positivo y negativo. Pero, por ejemplo, ahí se leyó 50% porque es 0.5. En el 0.2 se leería 20% o se leería 80%. 80%, porque siempre es por la habilidad complementaria. O sea, ¿qué le falta a 0.2 para llegar al 1? Un 80%. ¿Por qué? Digamos, lo que uno busca con la probabilidad es si la probabilidad de encontrarlo es del 20% en el grupo de arriba y 20% en el grupo de abajo. Si yo divido esto, va a ser 1. Cuanto yo más reduzca esto, pues esto, como tal, el decimal va a ir bajando. 0.9, 0.8, 0.7, 0.6. Y uno puede decir cuánto redujo este arribita. Entonces, si arriba estaba el falso negativo, no puede decir cuánto es menos probable. Cuánto es menos probable que lo encuentre en lo que sería un paciente que sea enfermo sin estertores. Es 50% menos probable encontrar ese hallazgo, no encontrar ese hallazgo en un paciente enfermo como tal. Es 50% menos probable no encontrar ese hallazgo en un enfermo. O falso negativo, lo pueden decir completo, como ustedes quieran. Acá es importante como entender como tal cómo se sacan las cosas y uno lo puede interpretar de diferente forma. O uno puede decir, de cada 2 pacientes, podemos hacerlo así, ya dándole la vuelta, de cada 2 pacientes que sean sanos sin estertores, sano, sin estertores, hay un paciente que esté enfermo sin estertores. Ahí lo puedo decir. O sea, es más raro que un paciente enfermo esté sin estertores. Es 2 veces más raro en que se presente eso. Bueno, estoy comparando 2 en 1. Así es una forma también de entender. Claro, hay un poco mejor. Sí, ya sí queda un poquito más claro. Listo. Entonces lo que uno hace es, con este normograma, es ir planteando cómo se modificó el riesgo. Es lo que hemos dicho. El R positivo estaría acá, el R negativo estaría acá, y uno puede ir viendo cómo se reduce ese riesgo o cómo aumenta ese riesgo dependiendo del R positivo. Cuando un hallazgo tiene un R positivo, es muy probable de que aumente esa probabilidad esa probabilidad posterior de que tenga esa enfermedad. Pero si no tiene ese hallazgo, eso me puede bajar mucho, como tal, la probabilidad posterior. Entonces, para eso me sirve el R positivo y el R negativo. Ahora, ¿uno cómo traza el puntaje corto? Uno lo hace por el área bajo la curva. Y uno puede calcular
cuál es el momento donde hay mejor sensibilidad y especificidad, y basado en eso, calcular cuál va a ser el puntaje corto. Sin embargo, pues por ahora del tiempo, explicar esto es muy complejo. Simplemente lo más importante es lo de la prueba diagnóstica, sensibilidad, especificidad, LR positivo y LR negativo. Podemos hacer tal vez una revisión más adelante, pues presencial, un club de revisa, revisamos al tablero, cada cosita, un estudio, puede ser de pruebas diagnósticas o incluso una patología y pruebas diagnósticas de esa patología, por ejemplo, lupus puede ser un buen ejemplo, y digamos ahí practicar lo que sería pruebas diagnósticas. Eso sería todo por el momento. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, doctor. Muchas No, gracias doctor, por la todo muy charla. claro. Epidemiología es un ladrillo, ¿listo? Y es a veces complejo de entender. Entonces, la conclusión de toda la charla es ir practicando idealmente con lo que sería la lectura crítica. ¿Cómo les recomiendo? Siempre planteen cuando lean una proporción, por eso que a veces uno piensa que entender que es una proporción es una bobada, pero si uno entiende una proporción y cómo uno calcula una proporción, también le sirve mucho para interpretar. Mire que probablemente cuando uno dice sensibilidades de 100 enfermos, cuánto es positivo, uno lo logra hacer mucho más rápido la interpretación. Entonces, ese sería como el tip principal. Siempre entender cómo se calcula ayuda un poco más a, digamos, a cometer menos errores en la interpretación. ¿Listo? Bueno, estén muy bien. A compartir. Y hasta luego si no hay más preguntas al respecto. Igual quedo pendiente por WhatsApp si tienen alguna inquietud adicional. Hasta luego. Hasta luego, Muchas muchísimas gracias. gracias, doctor. Sí. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.